Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador. Bien, vamos a comenzar inmediatamente acá con las afirmaciones. Gracias. Con las afirmaciones que encontramos en nuestros apuntes, que corresponden a qué página, el número de qué página, hermanas o hermanos que tienen los apuntes en sus manos, para no salir yo de la visual. 35. 35. 35. Sí. Ya. Hoy que hemos avanzado varias páginas. Página número 35. ¿Ya? Entonces la página 35 usted se ubica en los apuntes, que es lo que estamos leyendo ahora a continuación. Dice, nuestra cultura, nuestra sociedad, especialmente la que estamos viendo ahora en el siglo XXI, está llena de mensajes de autosalvación. Está llena de mensajes de autosalvación. Esto significa que nuestra cultura nos está saturando de mensajes donde el hombre, nosotros mismos como personas, podemos salvarnos o lograr algún tipo de salvación, de redención o de exaltación. Por ejemplo, aquí habría uno de estos mensajes que usted puede leer en algún libro, en algún aviso, en algún tipo de religión, etc. Dice, en el fondo, todos somos personas hermosas y espirituales. Solo tenemos que limpiar la suciedad del mundo que se nos ha pegado para que podamos vivir por nuestra pureza interior. En el fondo, dice este mensaje, todos somos personas bonitas, hermosas, especiales, espirituales. Solo tenemos que limpiar la suciedad de este mundo que se nos ha pegado para que podamos vivir por nuestra pureza interior. Ese sería más o menos un mensaje lo que podemos encontrar. Yo no sé si alguna vez usted ha visto estos libros de Paulo Coelho y de otros parecidos, ¿verdad? Estos libros de autoayuda, es decir, donde usted puede emprender un viaje interior, un viaje espiritual, usted puede autodescubrirse y puede llegar a ser la persona que siempre ha soñado. O este personaje que limita a un imitador chileno, uno que habla así. Hola chiquillos, ¿han visto ese que ve las cartas? No sé cómo se llama. Un personaje de los matinales ya que lo quieres mucho porque habla todo en chiquitito y toda Pedro la... Engel. Pedro Engel. Sí, gracias. Estos personajes, ¿verdad? No le vamos a decir chantas para no ser ofensivos, pero que nos dicen que finalmente todo está en nuestro interior y que nosotros con un poquito de esfuerzo, con un poquitín de esto, de este otro, de alegría, con un poquitito de amor hacia los demás o de amor propio, podemos llegar finalmente a redimir nuestras propias vidas. Gracias ahí por el dato de Pedro Engel. U otros también pueden decir otros mensajes: si tú trabajas duro, ahorras dinero y vives correctamente, puedes tener lo que quieras en la vida. Esto suena menos místico, ¿cierto? Incluso puede sonar hasta un poquito cristiano, ¿no? Capaz que de repente hay un pastor que diga esto: si tú trabajas duro, si ahorras dinero, si vives correctamente, puedes tener lo que quieras. Ya, tal como David, enfréntate a tu gigante, descubre cuáles son tus gigantes, cuáles son tus Goliat, y con esfuerzo, con valentía, tú puedes derrotar tu gigante y puedes lograr grandes cosas en tu vida. Yo sé que estas son frases un poco resumidas, básicas, pero si usted tiene amigos, si tiene amistades, usted sabe a qué es lo que nos referimos con estos mensajes de autosalvación o de autorredención. Incluso el cristianismo evangélico o el pseudo evangelicalismo tiene mucha de esta literatura, muchos pastores, muchas iglesias, de lo que llamamos el evangelio de la prosperidad. Algunos de verdad muy básicos, muy notoriamente fraudes, pero hay otros ministerios gigantes. Este
famoso pastor, escritor Joel Osteen o Joel Osteen. No sé si ustedes lo conocen, las librerías antiguamente estaban llenas de los libros de él. Este es un pastor con una tremenda sonrisa, que yo quisiera tener esa sonrisa que él tiene en sus libros. Y justamente él dice, tú puedes vivir tu mejor vida hoy, y da 7 pasos para lograr la felicidad. Y este pseudo pastor es de hecho el que tiene la iglesia más grande en Estados Unidos, ¿ya? Es decir, no son grupos sectarios ni chiquititos. De hecho, la iglesia de Joel Osteen es que usted puede identificar cuando él hace sus predicaciones, que más que predicaciones son charlas, son las charlas que le puede dar un gurú de cómo administrar bien su empresa, y él tiene un mundo atrás que va girando. No sé si lo han visto, un mundo metálico, un globo terráqueo muy parecido al globo donde trabaja Superman como periodista, como reportero. Y el pastor latino de esa iglesia era hace un par de años Marcos Witt. Es decir, Marcos Witt era el pastor latino de la iglesia grande de Joel Osteen. Y usted puede encontrar estos mensajes de autosalvación, en los cuales obviamente caen incautos miles, si no millones, de cristianos, porque son mensajes que suenan bonitos, suenan agradables a nuestros oídos, porque es un mensaje que no nos acusa, que no nos muestra realmente el mensaje que nos da la Biblia. Me gustaría preguntarle a usted ahora, hermano o hermana, eh, o los alumnos que están aquí participando, ¿qué otros mensajes de autosalvación ha escuchado usted? ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que piense que el cristianismo es realmente un mensaje de autosalvación, es decir, donde eres tú quien te superas o te autosuperas o tú logras alcanzar aquella salvación? Si alguna vez te has encontrado alguna persona que piense de esta manera, ¿qué creía esta persona? Y no es necesario que diga sus nombres, puede hablarlo como algo general, ¿ya? ¿Qué creía esta persona, este amigo, este compañero? ¿Cómo respondiste tú? Así que si usted tiene alguna, nos puede ayudar con alguna anécdota, con alguna respuesta, por favor, puede indicarme ahí con su mano y ayudarnos ya a entrar en este tema. Vuelvo a repetir la pregunta, que se supone que es una pregunta que usted ya ha leído en sus apuntes, ¿verdad? Si viene preparado a nuestras clases, voy a leer nuevamente. ¿Qué otros mensajes de autosalvación tú has oído, has escuchado? O puede que nunca, y puede que tu vida haya sido solamente la vía de nuestra iglesia y de nuestro mensaje. Así que eso también está bien, ¿ya? No es necesario que hayas compartido con otras personas estos temas, pero a lo mejor tú has escuchado otro mensaje de autosalvación. A lo mejor te has encontrado con alguien que piensa que el cristianismo realmente es un mensaje humanista, es decir, donde el hombre se salva a sí mismo. Y si es así, ¿qué es lo que creía esta persona o cómo ha sido esta experiencia? ¿Quién tiene algo que ilustrarnos, alguna anécdota? Doctor, Sí, hermano Manuel, cuéntenos. yo no sé si lo que pasa es que yo tenía compañeros o un compañero que era testigo de Jehová. Entonces, es como lo más, y yo creo que uno también, yo venía de una tradición católica, tradición porque nunca iba a la iglesia, pero también el tema de los sacramentos, que finalmente uno dejaba de lado el sacrificio de Cristo por seguir una religión, y finalmente era la religión católica la que nos llevaba al cielo, y hasta el día yo tengo muchos primos y tíos que creen eso. Una de esas, la otra, un compañero que era testigo de Jehová, y que ellos hacen el hecho que anden de dos en dos en cada puerta es parte de la obra que ellos tienen que hacer, y se las anotan, y finalmente eso los lleva a un estado de purificación y santidad que lo hace estar cerca de Dios. Eh,
Y yo no sé si el tema, ¿usted escuchaba la frase esa, yo declaro? Sí, Eh, También tengo algunas primas por ahí que también usan mucho esa, yo decreto, yo decreto. sí. Yo decreto, yo Eh, declaro, yo confieso, hay diferentes maneras de expresarlo. claro. Eso ha sido como lo más cercano a este tema de la autosalvación, donde no está Cristo, donde no está no está el horrendo estado en que estamos nosotros los seres humanos frente a Dios. No se reconoce la condición en la que tenemos nosotros los seres humanos y menos el sacrificio de Cristo. Para muchos el sacrificio de Cristo es un hecho, pero no se lo adjudican. Muy bien, hermano Manuel, ahí entonces usted nos da como tres ejemplos, ¿verdad? Tres ejemplos de mensajes de autosalvación y de hecho los tres están relacionados con el cristianismo de una u otra manera, ¿verdad? Primero el catolicismo, que aquí también Francisco Zambrano aporta en el chat, dice desde el catolicismo, dice, pórtate bien, haz cosas buenas, haz los sacramentos y podrás salvarte. Y Francisco entiende lo que dice porque él vivió también esa vida desde el catolicismo. Así que el catolicismo de alguna manera se entiende también como un mensaje de autosalvación. Usted mencionó también, hermano, los testigos de Jehová y efectivamente si uno lee en sus Biblias, la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, al final en las ayudas que ellos tienen, efectivamente dice que la salvación se gana por las obras, es decir, por eso hay tanto ímpetu y tanta pasión en ir de dos en dos por las casas, días de la semana. No es por amor al prójimo, sino que finalmente es porque si no lo hacen, para ellos no hay esperanza de purificación. ¿Ya? Y lo otro que creo que se conoce como palabra de fe, este movimiento, que está un poquito relacionado con el Evangelio de la Prosperidad, palabra de fe, es decir, que yo puedo cambiar la realidad espiritual por mis declaraciones, por mis decretos, mis confesiones. Es decir, Dios se transforma finalmente en una estatua, en un ídolo, que Dios hace lo que yo digo. Es decir, yo le mando a Dios el sanar, yo le mando a Dios el tener trabajo, riqueza, un poco como que no sé, a lo mejor aquí los hermanos que tuvieron un pasado quizás más supersticioso católico, ¿verdad? Que si el santo no hace lo que yo quiero, lo dan vuelta, ¿cierto? Lo dan vuelta enojados porque no lo hizo como ellos querían. Gracias, Pastor, hermano. Sí, hermano Manuel, adelante. ahí está, Ah, ahí está. Ah, yo declaro. ¿Y qué más dice? él es Joel Austin. Austin, Sí. 31 promesas que se hablan, promesas. promesas. Muy bien, así que, y generalmente estos son ministerios multitudinarios. Hay otros falsos profetas, y yo sin ningún temor los digo, como Cach Luna, o Cachito Luna, como le dicen algunos, Maldonado, no recuerdo el nombre de este falso profeta, que es de apellido Maldonado, y hay otras mujeres, Guillermo, ¿eh? Guillermo. Guillermo Maldonado, gracias, que creo que está su esposa, o hay otra hermana que también, y que ellos realmente tienen miles y miles de seguidores, y uno dice cómo las personas pueden ir en pos de esta eh, falsa enseñanza, y todo está relacionado con estos mensajes de autosalvación. ¿Alguien más pastor, que... Sí, hermano Manuel. no, disculpe, eh, es que hoy día no hablé mucho en todo el día, no tuve reuniones. Ya, No, lo que pasa es que me acordé de Guillermo Maldonado y me acuerdo hace muy poquito vi una declaración que él hizo que fue bien connotada en el medio cristiano, donde aparecen algunos videos, y él hablaba de que los pastores que son pobres prácticamente no tienen la bendición de Dios. Y dice, y si quieres, yo te doy la bendición, pero todos los que le critican a él, a, a su ministerio o su ideología, lo que él piensa, el falso evangelio, la prosperidad, todos los que se oponen, finalmente es como que caen bajo maldición. Eso decía. mm, Entonces,
es terrible ese pseudo pastor. Yo también creo que es así. Sí, no, y es que ahí hay todo un grupo de enseñanzas, ¿sí? Tampoco son personas, digamos, de alguna manera ignorantes desde una perspectiva intelectual, porque ellos saben, ellos conocen la escritura y probablemente conocen más versículos que nosotros. Cuando uno lo escucha en su mensaje, ellos conocen la escritura, las manipulan, tienen también este carisma humano que atrae a personas que obviamente tienen, yo creo, ciertas deficiencias emocionales que andan buscando estos líderes carismáticos. Y él habla de esta cobertura apostólica, de este manto apostólico. Es decir, hay pastores de diferentes países que se van y se cubren bajo su autoridad apostólica y él los protege, los prospera. Y aquello, incluso yo la otra vez escuché una afirmación terrible de falsa y de falta de compasión. Él hablaba de una cantidad increíble de pastores que habían rechazado su cobertura apostólica y que estaban muriendo por el COVID-19. Y él decía que todos los pastores que estaban bajo su cobertura apostólica, su manto apostólico, ninguno de ellos se había enfermado o muerto por el coronavirus. Imagínense lo terrible que es afirmar eso y que obviamente, bueno, el Señor algún día hará justicia. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, perdón, alguna respuesta respecto a lo que estamos comentando? Pastor, yo Hermana Consuelo, Consuelo. adelante. Yo recuerdo, Pastor, en mis inicios de conocer al Señor con mi familia, eh, yo tenía mucho miedo de que viniera Cristo en un momento donde yo no hubiese ido a la iglesia o yo no hubiese ido a servir en la forma que estaba sirviendo mi familia o que no hubiese leído la Biblia o que no, ¿me entiende? Y viví así los primeros años, yo creo que desde niña hasta 12, yo conocí al Señor a los 15 años. En mi madurez de entender el Evangelio realmente, pero desde pequeña asistí a iglesias pentecostales, donde me enseñaban versículos, coritos, cantos, muchas tradiciones de asistir a reuniones con niños, la escuela dominical y así. Pero yo recuerdo que si yo estaba durmiendo siesta y despertaba y no encontraba a mi mamá, yo decía, se fue el arrebatamiento y me quedé. Siempre tenía mucho miedo de eso, porque crecí con un temor extraño hacia Dios, un temor de que si no me estaba portando bien, entonces me quedaba acá en el apocalipsis. Mm. Una falta de conocimiento bíblico que al final llevaba a una salvación por obras. Entonces, si yo no estaba cumpliendo como me habían enseñado en la iglesia que había que cumplir para agradar a Dios, entonces yo me quedaba. Era una ignorancia y también una autosalvación, porque yo no conocía el Evangelio realmente, ni el sacrificio de Cristo había impactado mi vida como para entender que no tenía que portarme bien para ser salva, sino que arrepentirme, y eso lo entendí ya mucho mayor. Pero actualmente eso yo lo puedo ver en muchas iglesias pentecostales o iglesias evangélicas donde no se predica la sana doctrina y se vive en base a una autosalvación. Si lo puedo ver de esa forma, porque Cristo no es relevante, sino son sus obras. Exactamente. Gracias, hermana Consuelo, ahí también como un testimonio personal más que anecdótico, de aquellos que han vivido en este temor o en esta enseñanza, que si las llevamos al punto final, si son coherentes, ¿verdad?, de la enseñanza hasta las consecuencias, efectivamente es una autosalvación. La salvación siempre está dependiendo en última instancia de nosotros, de nuestros esfuerzos, méritos u obras. Gracias, hermana Consuelo. ¿Alguien más que quiera, hermana Electra? Sí, un poco agregar a lo que dijo el hermano Francisco, de que yo me formé de chica en la Iglesia Católica, asistí a colegios católicos,
Y aparte de ir a misa todos los días, rezar el rosario todos los días y todo esto, cumplir los sacramentos, por supuesto, lo que nos hacían hacer era penitencia para ganar la salvación. Entonces, las monjitas, por ejemplo, que eran las que nos educaban, ellas pasaban haciendo penitencia, y unas penitencias pero horribles, se flagelaban, se azotaban, y eso era para conseguir la salvación. Entonces era terrible para nosotros tener esa formación. Claro, uno hacía penitencias más chiquititas, no como lo hacían ellas, pero era la penitencia, hacer ese tipo de penitencia, que en el fondo era hacer ese tipo de sacrificios físicos, ¿ya? Era también parte de lograr alcanzar la salvación. Bien, gracias hermana Electra y también por la experiencia. Yo creo que estos testimonios son tremendamente válidos de las personas que han vivido esta experiencia, ¿verdad? Y no lo hacemos de una manera burlesca, sino real, que efectivamente dentro de lo que denominamos cristianismo hay mucho de este mensaje de autosalvación. Así que gracias por sus experiencias y sus respuestas. Vamos a seguir adelante ya con nuestra clase y con nuestra visual en la página ahí que ustedes ya saben en sus apuntes. Ya, pasamos ya de la introducción. Dice aquí nuestros apuntes con rojo bien llamativo. Lejos de ser una religión de autosalvación, es decir, ahora hacemos el contraste. Lejos de ser una religión de autosalvación, el cristianismo bíblico, yo podría haber agregado ahí el adjetivo, ya el cristianismo bíblico insiste en que somos totalmente incapaces de salvarnos nosotros mismos de la ira, de la justicia o del castigo de Dios. Recuerde que ahí cuando hablamos de la ira de Dios explicamos qué significa esto. Vuelvo a repetir, aunque está en sus apuntes, sería bueno que usted lo marcara ahí en un recuadro con lápiz pasta rojo. Lejos el cristianismo de ser una religión de autosalvación, que lo que hace el cristianismo insiste en que somos totalmente nosotros incapaces de salvarnos a nosotros mismos de la ira de Dios. Y eso yo creo que es algo que quedó bastante claro en nuestra lección anterior, cuando vimos la condenación, el veredicto de Dios en Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3. ¿Ya? Así que no estamos exagerando aquí en la condición del hombre. Lo que queremos dejar en claro es que el ser humano es incapaz de alcanzar salvación por mérito alguno, por buena obra o por justicia humana. El mensaje cristiano, el evangelio, como le llamamos nosotros, es que por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios ha logrado la salvación del ser humano, una salvación que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. Y, queridos alumnos, yo creo que es necesaria la repetición y el énfasis, ¿ya? Porque estamos repitiendo estos conceptos, pero es necesario porque si usted y yo vamos a proclamar el Evangelio, tenemos que entender. ¿Se recuerdan las figuritas que mostramos en las primeras clases? Debemos entender y conocer el mensaje del Evangelio. Y este mensaje es que por medio de la resurrección de Jesús, Dios Padre ha logrado la salvación. Una salvación que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. Ya vimos nosotros en las clases anteriores que el hombre puede levantar cualquier tipo de escalera hacia el cielo, como dice una antigua canción de rock, ya de décadas atrás. Podemos elevar ciudades, torres, como lo hicieron los habitantes de Babel. ¿Recuerdan Génesis? Podemos elevar torres, podemos alzarnos como lucero, como Lucifer en el principio, tratar de llegar al trono de Dios, o podemos tratar de vestirnos con nuestras propias obras, como lo hicieron nuestros padres Adán y Eva. Jamás podremos alcanzar
esta salvación por nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos dice en cambio el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3? Nadie subió al cielo. Dios tuvo que condescender, Dios tuvo que humillarse, Dios tuvo que descender de los cielos, de la gloria, en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar salvación para nosotros. Idea principal, aquí está la idea principal que también está en sus apuntes. Dice, en su muerte en la cruz, Jesucristo satisfizo o cumplió la ira de Dios o la justicia de Dios contra todos aquellos que se arrepentirían de su pecado y confiarían en él. La idea principal de esta cuarta lección de que Jesucristo es el Salvador es que Jesús, al morir en la cruz, cumplió la justicia divina o satisfizo la ira de Dios. Esa ira, esa oposición de Dios que estaba contra todos los pecadores. Pero ¿quiénes van a participar de los beneficios de la cruz? Solamente aquellos que se arrepienten y que creen en el Señor Jesucristo. El corazón del Evangelio, el centro del Evangelio es la buena noticia de que Jesús, y solo Jesús, como declararon los reformadores, solo Jesús ha logrado la salvación para nosotros. ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte y de su resurrección. Así que otra vez, el corazón, el centro, el core del Evangelio es la buena noticia de que Jesús ha logrado la salvación para usted y para mí a través de la muerte y la resurrección de sí mismo. Les voy a invitar a que vayamos a Isaías 52, por favor. Es un texto largo, así que no quise ponerlo aquí en la pantalla para no estar cambiando constantemente, pero sí lo voy a mostrar en la Biblia, aquí en internet. Pero usted puede buscarlo en su Biblia de papel, Isaías 52, y vamos a leer Isaías 53 también. Aquí el profeta Isaías, el profeta, mira de antemano, no sé si está bien escrito ahí, prevé, pero es como estaba en los apuntes, no alcancé a revisarlo, pero aquí el profeta Isaías mira de antemano, ve de antemano, más que una profecía, ya, aunque es profético, pero el sentido aquí del texto es que Isaías mira, tiene una visión de este hombre, de este siervo del Señor, un siervo del Señor que sufrirá para salvar a su pueblo. Recuerde que Isaías vive y escribe 700 años antes de que esto suceda. Por eso que el profeta, cuando habla, Isaías 52, 53, se ha dado cuenta que no habla en futuro, no dice él sufrirá o Dios cargará en él. El profeta está hablando como algo que ya se cumplió. Jehová cargó en él. Es decir, 700 años antes de Cristo, el profeta está declarando, mirando y diciendo algo que para él, para su vista y su entendimiento divino, el entendimiento divino de Dios ya sucedió. Así que vamos a ir a Isaías 52 y 53, que como usted se supone ya revisó sus apuntes, es el texto base y fundamental de esta lección. Voy a compartir ahí, voy a abrir mi navegador que lo había cerrado para poder transmitir, pero no resultó tampoco. Voy a buscar ahí mi Biblia en internet. Esperemos unos segunditos. Isaías 53. Hemos enseñado varias veces ya este texto en nuestra iglesia. Aquí el profeta, no solamente en este capítulo, sino desde los anteriores, lo que está viendo él es a un siervo que sufre y a un siervo que tiene victoria y que se le conoce como el siervo sufriente o el siervo victorioso.
que es el Mesías que Israel está esperando y que de alguna manera es la contradicción que no pudieron solucionar, ni creer, ni aceptar los religiosos del primer siglo, de los tiempos de Jesucristo. Incluso muchos seguidores que esperaban al Mesías, ellos esperaban un Mesías victorioso, un Mesías que les liberara del poder de Roma, un Mesías político-militar victorioso. Pero lo que ellos no supieron conjugar e interpretar en la persona de Cristo es que Él debía ser también un siervo sufriente, un siervo que sería humillado por la misma humanidad. ¿Ya? Entonces, Isaías 52 dice aquí nuestro versículo 13. Ya, vamos a compartir acá la Biblia en la pantalla. Bien, aquí estamos viendo entonces Isaías 52, versículo 3. Ahí lo seleccioné en celeste. Dice el profeta, he aquí mi siervo, que es palabra de Dios, pero en la pluma del profeta, pero Jehová hablando, he aquí, dice el Señor, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él, este siervo, asombrará a muchas naciones. Los reyes se cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí estamos viendo como esta introducción de aquel siervo que iba a ser engrandecido y exaltado, que era lo que esperaban los religiosos del primer siglo. Ya, Isaías 53. ¿Lo está viendo en pantalla? ¿Sí? Ya. Isaías 53 hasta el versículo 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Se pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá a cual renuevo o cual brote, el brotecito que sale de la tierra, en este caso de una tierra seca, desértica? Imagínense el barro ya como cuajado, partido, y de esta tierra seca empieza a crecer este renuevo verde, este brote. Y así subirá cual renuevo, cual brote delante del Señor, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura en este renuevo, que está hablando figuradamente de este siervo. No habrá hermosura, le veremos, mas sin atractivo físico. ¿Para qué? Para que le deseemos, no por su atractivo físico, sino por lo que él va a ser. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como dice el profeta, hablando de su pueblo, nosotros escondimos de él el rostro. Fue menospreciado este siervo y no lo estimamos, es decir, no le dimos el valor, no lo apreciamos de la manera correcta. Versículo 4. Ciertamente, con toda seguridad, él, el siervo sufriente, el renuevo, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros creímos que estaba siendo herido, azotado y abatido por Dios. Lo que quiere decir esta frase es como que justamente Dios lo estaba azotando, hiriendo y abatiendo. Verso 5. Mas él, el siervo, fue herido por nuestras rebeliones, molido. Esta es una palabra muy brutal, es literalmente que fue molido físicamente por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, para que nosotros tuviésemos paz, él tuvo que llevar este castigo. Y por su llaga, por su herida, nosotros fuimos curados, que es como una figura de contraste. Es decir, por su herida yo tuve curación de mis propias heridas. Verso 6. Todos nosotros, dice el profeta, nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se apartó por su camino. Pero Jehová
Jehová el Señor cargó en él, en el siervo, el pecado de todos nosotros. ¿Qué pasó con el siervo? Fue angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, es decir, de los hombres que cortan su lana, así como esta ovejita enmudeció y no abrió su boca. Además dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación o su descendencia, ¿quién la contará? No hubo descendencia física ni sanguínea de este siervo. ¿Por qué? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Además se dispuso, versículo 9, con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Usted ya ve la visión aquí, ¿cierto? La sepultura con los impíos eran los dos ladrones a su alrededor, y la muerte del rico con los ricos fue la tumba de José de Arimatea, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, el Señor, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, en perdón o limpieza por el pecado, verá linaje o verá una descendencia, verá una simiente, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, el siervo verá fruto por haber sido afligido, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, ahora está hablando Jehová de nuevo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Los despojos son las recompensas que se lograban, era el botín de guerra de alguna manera. Es decir, los victoriosos se repartían los despojos o las riquezas de los derrotados, y con los fuertes repartirá estos despojos. ¿Por cuánto? Derramó su vida hasta la muerte y fue contado, fue identificado con los pecadores. No es que él fue pecador, sino que estuvo con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. ¿Qué piensa usted? Un texto contundente, ¿no? Cuando uno lo lee así con pausa, es un texto macizo, robusto, contundente. Y como muchos dicen, aquí podemos encontrar el corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Sería un buen ejercicio usted hacer un paralelo, escribir Isaías 53 en su cuaderno, en el computador, y por cada frase hacer una línea paralela, como lo hacíamos en los colegios, ¿verdad? Aquí en una columna usted ponga todas las frases del Isaías 53, todo lo que está entre las comas, y al lado derecho usted poner todos los cumplimientos de esa frase en el Nuevo Testamento. Como yo le di un ejemplo, cuando dice fue con lo impío en su muerte, el versículo tanto, hacer una línea y poner al lado, al frente, los versículos que hablan cuando fue puesto o crucificado entre dos ladrones impíos. O cuando dice que fue con los ricos en su muerte, poner el versículo donde dice que José de Arimatea reclamó el cuerpo de Cristo a Pilato y lo acogió su cuerpo en su tumba, que era un hombre rico, parte del Sanedrín. Si usted hace eso, créanme que va a quedar un experto en el Evangelio para poder predicarlo y explicarlo. Vayamos a nuestros apuntes, ¿ya? Bien, yo no pasé mucho tiempo ahí en Isaías 53 porque ya lo hemos enseñado en nuestra iglesia en muchas oportunidades y con bastante calma. Ya. ¿Están viendo los apuntes, cierto? ¿Se ve la visual? Bien. En Hechos 8, si vamos ahí a nuestra Biblia, en Hechos 8, leemos la historia de este eunuco etíope que estaba leyendo Isaías 53, ¿lo recuerdan? En el desierto, cuando va en dirección de Etiopía hacia Jerusalén, y el Espíritu Santo manda a Felipe, este diácono evangelista, y se encuentra aquí Felipe con este hombre que está leyendo, y le dice,
bueno, ¿qué es lo que lees? ¿Y cómo podré entender lo que estoy leyendo si alguien no me enseña, no me explica? Ya entonces entra Felipe y le explica que lo que dice el versículo 31 al 35, comenzando desde esta escritura, es decir, Isaías 53, que lo que hace Felipe le cuenta, le proclama la buena noticia acerca de Jesucristo. Así que, hermanos, la interpretación y la aplicación de Isaías 53 es respecto a Jesucristo, según lo que vemos en el mismo Hechos capítulo 8. Después Jesucristo en Lucas 22, 37, hace lo mismo, cita Isaías 53 y dice, porque lo que está escrito de mí en este texto tiene cumplimiento en mi persona. Así que, como mínimo, estos dos textos nos muestran que la escritura misma cumple Isaías 53 en la persona de Cristo. Y Isaías 53 es uno de los capítulos más citados en el Nuevo Testamento. Vayamos entonces a nuestras preguntas y al desarrollo. Dice, justo me está tapando ahí lo que dice arriba. La figura en este pasaje es llamada el siervo sufriente, como yo ya les dije. Leyendo el pasaje principal, leyendo el pasaje de principio a fin, este texto señala todas las maneras en las que este siervo sufre. No voy a hacerlos participar, pero aquí están las respuestas para que usted las tenga rápidamente, porque el otro ejercicio lo quiero desarrollar con ustedes. ¿Ya? Así que usted puede leer con calma estas tres hojas. Por lo menos aquí tenemos 20 maneras en las que el siervo sufre. Por ejemplo, punto número 1, y ahí está el verso al ladito, al final, verso 14, verso 3, etcétera, dice, su apariencia se vio afectada, lo cual habla de sufrimiento físico, Isaías 52, 14. Después en Isaías 53, 3 dice que él fue despreciado, desechado, y así sucesivamente. Punto 6, soportó nuestros dolores. 7, azotado, herido, abatido. Es decir, aquí usted tiene 20 maneras o formas en las que el profeta muestra cómo el siervo sufre. Entonces, aunque el título no está aquí, la palabra siervo sufriente es lógico y es totalmente entendible que está describiendo al siervo sufriente de Jehová y también al siervo obediente. Ya, así que esto yo se lo voy a enviar para que usted tenga todo este ejercicio. Yo me imagino que usted ya lo hizo en el estudio de sus apuntes y puede cotejarlos con lo que está acá. Ahora, ¿quién causa el sufrimiento al siervo? Y aquí es donde quiero que ustedes me ayuden a responder. Hay dos respuestas posibles. ¿Quién causa el sufrimiento al siervo? Ya por lo menos vimos 20 maneras en las que el siervo sufre, pero no es que él autosufre, sino que hay alguien o alguienes que lo someten a estos sufrimientos. ¿Quién me puede ayudar y responder primero una? ¿Quién somete al siervo sufriente? ¿Quién le causa el sufrimiento en una primera instancia? Los hombres, todos nosotros. Ya, hermana Evelyn. ¿Quién dice usted entonces que causa el sufrimiento? Y la humanidad, todos nosotros. Ya, perfecto. Y se ve reflejado en muchas partes, Isaías 53:3, que dice, todos nosotros escondimos de él el rostro, no lo estimamos. 53:4 dice, todos nosotros llevó nuestras enfermedades. Entonces hay varios versículos que respaldan que por nuestra causa él sufrió. Bien, perfecto, hermana Evelyn. Ahí tenemos los versículos, ¿cierto? Como usted mencionó, algunos ejemplos. Isaías 53:3, él fue despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado. Dice, nosotros, los hombres, escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Perfecto. Entonces, hay una primera respuesta válida que es, ¿quién causa el sufrimiento a este siervo sufriente? Un grupo de hombres determinado. ¿Ya? No está hablando de manera universal, porque aquí el profeta lo que está haciendo es identificar a su propio grupo o a su propio pueblo judío o israelita.
Después, cuando lo interpretamos nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, como dice la hermana Evelyn, obviamente todos los pecadores, todos los hombres somos causantes de esto. Pero ¿habrá una segunda respuesta posible? Y otro de ustedes que responda. Versículo 10. Hermana Consuelo, digan. Ay, perdón, que la hermana Electra levantó la mano. Pero podemos responder juntas. Sí, por supuesto. Versículo 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo. Ya. Entonces, una segunda respuesta posible de quien le causó sufrimiento es el mismo Jehová, el mismo Señor. Sí, eso ¿Cierto? mismo pensaba yo, pero por amor y rescate de los hombres. O sea, esa fue la razón por qué lo hizo, pero fue Dios también el que lo sometió a ese sufrimiento. Perfecto. ¿Habrá otro versículo más aquí en Isaías 53 que nos diga que fue Dios mismo, además del 10, que dice Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento? ¿Habrá otro versículo más? El 4. Ya el 4, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. ¿Y cuál más escucha otra hermana? 6. El 6, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, así que indiscutiblemente tenemos dos respuestas para esta pregunta. ¿Quién causa el sufrimiento? Primero tenemos los hombres, como bien lo dijo nuestra hermana Evelyn, los hombres hicieron sufrir al siervo. Y si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, ¿quiénes podrían ser algunos de estos hombres que lo sometieron a sufrimiento? Haciendo ya la interpretación del Nuevo Testamento. ¿Quiénes lo sometieron a este sufrimiento? ¿Qué hombres o grupos de hombres? Los fariseos, ¿cómo se llama? Ay, los religiosos de Fariseos, escribas. ¿Quién más, hermano Manuel? Todo el grupo religioso, fariseos, escribas. Ya, saduceos. Sí. Bien, pero hay otro grupo también religioso que finalmente eran los que tenían el poder por sobre los mismos fariseos. Los judíos. Sí, es que los judíos son todos, ¿ya? Desde un punto de vista étnico, nacional, todos son judíos, tanto fariseos, saduceos, escribas, herodianos, pero ¿qué grupo específico es el que finalmente, el que tiene la sartén por el mango respecto a esto? ¿El Imperio Romano? ¿El Bien. Sanedrín también? Sí, ya, bien, a ver, por parte. Efectivamente, también los romanos son los que hacen sufrir, porque finalmente son ellos los que lo latigan, los crucifican, aunque Pilato quiso lavarse las manos, pero él era responsable. Pero incluso aparecen hasta nombres, los nombres propios. Sí. ¿Quiénes? El Sanedrín, sí, el sumo sacerdote. No me acuerdo. Eso, los sumos sacerdotes, recuerden que habían dos, Anás y Caifás, por diferentes motivos, ¿ya? Pero recuerden que finalmente ellos son los líderes. El sumo sacerdote es el príncipe del pueblo, ellos son los príncipes, los principales, y ellos son finalmente los dueños del templo, que era de Dios, pero ellos eran los dueños de la política, ellos son los que van a hablar con Pilato, así que finalmente tenemos diferentes grupos de hombres que hacen sufrir al maestro, los fariseos, los saduceos, finalmente los sumos sacerdotes o la familia sacerdotal y también los gentiles, como lo dice Pedro en Hechos capítulo 2 y en otro de sus sermones en manos de los romanos de Pilato. Y la segunda respuesta, como dijeron bien mis hermanas ahí, no solamente los hombres. El versículo 10 nos dice que fue la voluntad del Señor quebrantarlo y que Él, Dios, lo sujetó a padecimiento. Como dice el versículo 6, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto significa que Dios es el que en última instancia
castigó al siervo causándole sufrimiento. ¿Ya? Entonces, aquí obviamente hay que entender todas estas diferencias porque son los humanos los responsables, pero como lo explica después el apóstol Pedro en alguno de sus sermones, es finalmente el plan de Dios que así suceda. O sea, este es un plan escrito desde la eternidad, lo dice la Escritura, ¿cierto? No vamos a entrar en esos detalles ahora, pero dice que este era el plan determinado de Dios, lo dice Pedro y Pablo. Pero incluso Cristo mismo dice, van a haber tropiezos, pero hay de los que causan aquellos tropiezos. Todo está dentro del plan divino. Ahora, nosotros creemos que el plan divino incluye las decisiones libres de nosotros los seres humanos. Entonces, aunque hay un plan y que Dios incorporó nuestras decisiones, nosotros, los hombres en este caso, fueron responsables de la muerte del siervo, pero en última instancia, ya que Dios es soberano, Él es quien cargó en Él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Punto número 3, o pregunta número 3. ¿Cuál es la razón para que el sufrimiento del... ¿Cuál es la razón para el sufrimiento del siervo? ¿Es por algo que él hizo? Y aquí voy a contestar yo porque es bien natural la respuesta. La causa del sufrimiento del siervo, y aquí debería escribirlo con mayúsculas, en algunos momentos se me pasó, es el castigo de Dios por el pecado de su pueblo. Y lo dice ahí, versículo 4 y versículo 6. Todavía estamos solamente en Isaías 53. ¿Ya? Ya, es, como les dije, por el castigo del pueblo, y el siervo no sufrió por sus pecados, ya que él fue sin pecado. Y esto es muy importante que lo tengamos claro y que voy a profundizar en los minutos siguientes. El siervo no sufrió por sus propios pecados, ¿ya? Porque a veces hay un versículo que a veces es mal tomado, que el de 2 de Corintios, se recuerda que él se hizo pecado por nosotros. Entonces ahí hay un límite finito entre la herejía, ¿ya? Y la doctrina correcta, que yo entiendo que a veces uno cuando no maneja muy bien los términos podría equivocarse de manera inocente o ingenua. Pero hay que dejar claro, el siervo o Cristo, el Mesías, no sufrió por sus propios pecados, ya que Él fue sin pecado. Y esto usted lo puede buscar. Pedro dice que Él fue sin mancha, Él fue un cordero sin mancha, no tuvo pecado. En 2 o 3 oportunidades el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre no podría tener complacencia, el Padre 3 veces santo, de un hijo que tuviese pecado. Así que la causa del sufrimiento es el castigo de Dios por el pecado de su pueblo o de los pecadores. Bien, y aquí... Pastor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Ya, voy a Viendo escucharla y vamos a ver si la respondemos ahora o después, pero dígala. ya. nomás. Sí, lo que pasa es que cuando estaba leyendo mis apuntes y justamente contestando la respuesta 3, me asaltó una duda, porque dice en el versículo 10 de Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y después dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y yo me pregunté, ¿el Señor estaba probando a su hijo? ¿Fue probado? Porque dice que después que él padezca esto, verá, se puede decir, una recompensa. ¿No se escucha, pastor? Está con mute. Estoy muteado. Ese versículo 10 es el versículo 10 que está leyendo, ¿cierto? Sí, sí. Ya.
No sé, hermana, si realmente está hablando aquí el texto de que él lo probó, ¿ya? No sé O sea, es una si este duda es que el tengo texto. yo. Ya, sí, sí. Ahora, como le digo, yo aquí en el texto no veo la intención de decir que le probó o que le está probando, pero sí hay algunos textos del Nuevo Testamento donde se nos dice que de alguna manera es como si él estuviese estando sometido a prueba. Ahora, habría que interpretar esto en el contexto correcto, porque obviamente Dios sabe, Dios Padre, Espíritu Santo, Hijo, sabe que esto va a cumplirse, ¿ya? Si creemos en un Dios omnisciente, que Él preparó este plan de redención de antes de la creación del hombre, que son cosas que nos explotan la mente, ¿verdad? Nuestra razón, cómo sucedió todo eso y cómo fue, pero lo que nos dice la Escritura. Entonces, obviamente, no hay ningún punto de suerte o de, ¿cómo poder decirlo? No hay, no hay ningún punto de probabilidad, eso de que esto vaya a Ah, fallar. perfecto. O sea, Dios de alguna manera, Él puede ver anticipadamente porque Dios no vive ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Para Él todo es la eternidad. Por lo tanto, no hay ni una probabilidad de que este plan fracase. Así que si va a probar al Hijo, no es para ver si es capaz de morir o si es capaz de sobrellevar la cruz. Él lo sabe perfectamente, tanto el Padre como el Hijo. Entonces, si aparece estos textos del Nuevo Testamento como de probar, que Él está siendo probado, hay que interpretarlo a la luz de qué es lo que significa probar, ¿ya? Pero no, obviamente, en el sentido como cuando uno prueba a un hijo o prueba la fidelidad de un marido o de una esposa, ¿verdad? O prueba cualquier otro elemento. No, de ninguna manera Dios, ni el Hijo, ni el Espíritu iban a ser sorprendidos por la mínima probabilidad de que el Hijo no iba a someterse y llevar su obediencia hasta la muerte. Ah, ya. No Gracias, sé si pastor. eso le ayuda. Sí, sí. De Gracias. nada, hermana. Ya, aquí tenemos entonces la actividad que por lo menos queremos terminar hoy día y hacerla juntos. ¿Ya? Como usted tiene en sus apuntes, hay un cuadro, ¿cierto? Hay un cuadrito que está aquí, es ese. Usted lo tiene en sus apuntes. Hay 3 columnas, ¿ya? Donde dice él o su, es decir, el siervo sufriente, nosotros o nuestro, en lo que respecta a este grupo de personas que está hablando el profeta, y los versículos correspondientes, es decir, aquí ya está la ayuda, es decir, en el versículo 4, por ejemplo, dice él, el siervo llevó, esa es la respuesta, él llevó, ¿qué es lo que llevó respecto a nosotros? Nuestras enfermedades, es lo que dice el versículo 4 de Isaías 53, ¿ya? Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, vamos a llenar las 12 líneas que siguen hacia abajo juntos. ¿En qué sentido? En la columna el, su, debemos poner lo que hace el siervo. Por ejemplo, él llevó. Y en la segunda columna, respecto a nosotros, ¿qué es lo que él llevó en el versículo 4? Nuestras enfermedades. ¿Ya? Así que la sustitución, que es lo que aquí queremos probar con este ejercicio, entiendo lo que es sustituir, es tomar el lugar de otro o tomar el lugar de algo, de otra cosa. La sustitución es el hecho de que el siervo ocupe el lugar de su pueblo. En este caso, él está llevando las enfermedades de este grupo de personas. Este es uno de los temas más prominentes de Isaías 53. De hecho, se utiliza Isaías 53 como el gran fundamento para hablar de esta doctrina de la sustitución, de la muerte sustitutiva de Cristo por nosotros los pecadores. ¿Ya? Y el ejercicio es indica todos los sitios donde este pasaje habla del siervo sufriente o bien del actuar en el lugar de su pueblo. ¿Ya? Así que veamos, ahí no tengo que mostrarles la columna, la respuesta. Bien, entonces vayamos ahora al versículo 4. ¿Quién puede decirme qué es lo que él, voy a juntarme ahí Yo. para poder
Ya, espera un poquito, ahí, si no yo no puedo ver la columna en mi pantalla. Ustedes siguen viendo la visual, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Sí. Ya, voy a ocultar aquí el navegador y me va a quedar la columna con más espacio. Espérenme un poquito aquí. Maximizar. No. Ya, muy bien. Hermana Evelyn es un participante por línea ya para que todos puedan participar. Ya, hermana Evelyn, dígame entonces, ¿qué es lo que hace el siervo en el versículo 4? Además de llevar nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Ya, muy bien. Yo estoy anotando ahí, ¿ya? Nuestros dolores. Muy bien. Voy a confirmarlo primero aquí en el texto, ¿ya? Isaías 52, perdón, 53:4. Sufrió nuestros dolores. Muy bien. Un 7, hermana Evelyn. Y una estrellita, una carita feliz. ¿Quién más ahora quiere responder qué es lo que hizo el siervo en el versículo 5? Hay 4 cosas en el versículo 5. Yo, pastor, Ajá. Bien, Susana, ya Susana Jiménez. herido fue por nuestras rebeliones. Ya, entonces el siervo, él fue herido y respecto a nosotros fue Nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Ya, muy bien, hermana. Voy a confirmarlo aquí, versículo 5. Perfecto. Un 7, hermana Susana. Muy Aunque bien. no la veo, pero una carita feliz igual. Para no asustar. Hermana Electra. Molido por nuestros pecados. Muy bien. Entonces, él, el siervo sufriente, no perdamos de vista que es él. Fue Ujú. molido porque, hermana Electra. Por nuestros pecados. El ejercicio acá, gracias hermana Electra, un 7 también, ¿ya? El ejercicio acá es que veamos cómo él está tomando nuestro lugar o está llevando cosas que son nuestras. Llevó nuestros dolores. Él sufrió por nuestros dolores. Él fue herido por, ahí está esta palabrita importante chiquitita, ¿cierto? Por, en lugar de nuestras rebeliones o de nuestros pecados. Ya, ¿quién más? Seguimos en el versículo 5. Díganme primero su nombre porque yo no los veo todos acá. ¿Hermana Patricia? Patricia, sí. Ya, hermana Patricia. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya. ¿Y cómo podría anotarlo acá? A ver, déjeme verlo. Entonces, Castigado. castigado, perfecto. Muy bien. Ya, castigado por nuestra paz, ¿cierto? Nuestra paz sí, Muy bien. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya. fue sobre él. Nuestra paz. Muy bien. Un 7, hermana Patricia. También Jiménez. Castigado por nuestra paz. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? También en el versículo 5 todavía nos queda otra sustitución más. Yo, Raquel. Hermana Raquel Mel, adelante. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya, es decir, en este caso no es él, sino su llaga. ¿Ya? O podría decir su castigo. Aquí en vez de castigado van a poner castigo, su castigo, ¿ya? Para que quede mejor escrito. Su castigo. Y usted, hermana Raquel, me dijo que era su llaga. ¿Y por qué es la llaga del siervo? ¿Cómo lo podríamos poner ahí? Versículo 5. Nuestra... Sanidad. ¿Ya? Nuestra curación, dice que nuestra curación. Sí, vamos a poner nuestra sanidad, ¿ya? Ya. Ahí para que lo entendamos más fácil. Bien, y versículo 6. ¿Quién más ahora? ¿Alguna voz masculina? ¿Ah? Echo de menos las voces masculinas. ¿Qué varón ahora me ayuda en el versículo 6? Mano Manuel. Ya, dice... ¿el 6?
Sí. Por nosotros no, como esta. Cargó el pecado. Está bueno este. Cargó ¿Qué es lo que cargó? Pecado. nuestro pecado. O Nuestro. nuestro pecado. Perfecto. Nuestros pecados. Muy bien, hermano Manuel. Un 8. Ah, no, eso no es igualdad. Ya, un 7 no, un 7. Bien, cargó en él nuestros pecados, ¿ya? Después, obviamente aquí no podemos poner la frase entera, pero entendemos aquí los conceptos para hacerlo más simple. Perfecto, hermano Manuel. ¿Quién más me ayuda con el versículo 8? Oh, pastor, perdón, Hermana en el Cecilia. 7 digo yo, pastor, No. en el 7, que él fue angustiado y afligido por nosotros también. No, el 8. Yo tengo aquí el 8. Ah, del 8, perdón, No, ya. no me invento un punto más, por favor. El 8. Fue cortado de la tierra, dice, de los vivientes. Ya, vamos a ver. Fue cortado. Vamos a ver cómo queda. Ya, él fue cortado. ¿Por qué? Porque tiene que ver algo respecto a nosotros para que sea la sustitución. Por nuestra rebelión. Hermana Cecilia. Sí, por la rebelión del pueblo, dice así, de nuestro pueblo. Ya, O sea, por nuestra rebelión, perfecto. sí, Vamos a hacerlo así fue herido fácil. también, fue por nuestra Ya, rebelión. yo creo que es mejor fue herido. Ya, fue Sí. herido por nuestra rebelión porque ahí está la frase siguiente. Muy bien, Cecilia. Sí. Fue herido por nuestra rebelión. Versículo 10. Otros hermanos que participen, por favor, o hermanas. Sin miedo a equivocarse. Versículo 10. Versículo 10. ¿Cuál sería lo que él hizo por nosotros o por nuestro? Pastor, sujetándole, ¿Ya? ¿Por qué sería? sujetándole. ¿Y cuál sería por nosotros? Sujetándole ¿Ya? a padecimiento, doctor, ve, pastor, Sujetándole. ¿Ya? A a padecimiento. padecimiento, ¿Pero por qué? Usted por tiene... expiación. Ya, pero por un motivo, por algo que también es nuestro, como dice ahí el versículo, usted tiene que identificarlo siempre después del por. ¿Qué es lo que viene después del por? Por su vida, ¿no? No, pero si usted lee el versículo 10, ¿qué es lo que viene después de la palabrita por? Él puso su vida en expiación Puesto expiación por el pecado. por el pecado. Muy bien. Y por el contexto es nuestro pecado también o por el pecado de este pueblo con el cual él se identifica, ¿ya? Por nuestro pecado. Después vamos a ver si están bien ahí respecto al original. Y versículo 11. ¿Quién más se atreve? Versículo 11 de los que no hayan respondido. Versículo 11. Aquí hay varias también. ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere atreverse? Hay Yo, una muy pastor. fácil. Ya, hermana Consuelo. Aflicción. Hermana Consuelo. Verá ¿Ya? La aflicción. el fruto de la aflicción de su alma. Sería entonces... Ya, podríamos poner afligido, ¿cierto? Verá la aflicción de su alma, fue afligido. ¿Y cuál sería el nuestro o el nosotros ahí? Está difícil. Sí, sería iniquidades. Tiene que ser en relación al 11 solamente, porque el 53 sería por nuestros pecados también. Si fuera por todo el capítulo. Sí, ya. Afligido por nuestros pecados. Vamos a poner acá, si esto no es la prueba, la PSU, ya, por nuestros pecados.
Bien, después vamos a ver ahí qué es lo que nos propone el original, el gráfico original. Y hay otro más al final del 11, que parece que es un poquito más evidente. Llevará Bien, hermano Raúl, llevará. nuestras ¿Qué es lo que iniquidades. llevará? Nuestras iniquidades. Las iniquidades de de- ellos o de aquí, de este grupo que se identifica. Llevará. Nuestras iniquidades. Aquí está, era como más, es más simple, ¿verdad? Llevará nuestras iniquidades, no tiene ninguna, no es capcioso. Y finalmente el versículo 12. ¿Cuál podría ser aquí nuestra sustitución? Ahí, digamos, en la frase podría ser la penúltima. ¿Derramó? ¿Ya? ¿Derramó? Podría ser uno de los verbos. Hay varios. ¿Ya? ¿Derramó? Su vida por nosotros. Repartirá despojos. Ya, por nosotros. Pero yo creo que hay otra más evidente ahí en el 12. Yo creo Llevará que el pecado de nosotros también podría ser. bien, llevará. El pecado de nosotros. Ya. Vamos a ponerlo también. Llevará, dice, el pecado de muchos o nuestros pecados. Bien. Bien, estas son maneras simples de poder estudiar un texto, ¿ya? Como le digo aquí, no hay respuestas definitivas porque podríamos cambiar una palabrita, un verbo, etcétera, ¿ya? Pero aquí lo que queremos ver, o el ejercicio de este Isaías 53, y hacer esto, es ver cómo el siervo sufriente, él lleva o toma el lugar respecto a cosas que son nuestras, ¿ya? Y vamos a compararlo acá con con lo que proponen acá. Mira, está bien parecido. ¿Ya? Ahí, si usted se fija en lo que usted respondió, y eso es lo que yo les voy a mostrar también como alternativa. Así que voy a leer esa. Al final podía ser más de un verbo, podía ser la frase. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Él llevó nuestras enfermedades, dice el versículo 4. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Su castigo nos trajo paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él nuestro pecado. Fue herido por nuestra rebelión. Hizo una ofrenda por nuestro pecado, que aquí es la palabra expiar, pero aquí el autor la pone como hacer una ofrenda, que finalmente es lo mismo, ya la ofrenda de expiación. Hizo una ofrenda por nuestro pecado. Conocimiento, o por su conocimiento fuimos considerados justos, que ahí era ese versículo bien difícil que yo tampoco pude identificarlo. Por su conocimiento fuimos considerados justos, llevó él nuestras iniquidades y llevó él el pecado de muchos. ¿Ya? Así que aquí tenemos este gráfico, yo se los voy a enviar, las dos hojitas, la que usted respondió y la que venía, digamos, ya respondida. Se las voy a entregar y ustedes quizás puedan descubrir más cosas. Bien, otra vez, como ejercicio para la casa, si echamos un vistazo a todo el pasaje, ¿cómo resumirías lo siguiente en tus propias palabras? 1. ¿Qué es lo que el siervo sufrió en lugar de su pueblo? ¿Quién de ustedes me resumiría en sus propias palabras? ¿Ya? Aquí ya no como una frase. ¿Qué es lo que usted resumiría respecto a esto? ¿Qué fue lo que el siervo sufrió en lugar de su pueblo? ¿Quién? ¿Quién me ayuda a resumir esta frase? Leyendo todo el texto o tomando Isaías 53, ¿qué es lo que el siervo sufrió en lugar de su pueblo? La muerte. ¿Moisés? ¿O no? ¿Quién habló? ¿Un varón? Sí, parece que yo, pastor, me equivoqué. Dije la muerte, ¿no?
Ah, ahí está, IBC Reuniones, yo no pensé que eras tú, Moisés. Por eso me extrañó la voz tuya, no te había visto el nombre. No. Ya, Moisés, cuéntanos, ¿qué es lo que, en tus palabras, cómo tú resumirías lo que dice Isaías 53 respecto a esta frase? Por ejemplo, si yo soy el etíope, ¿ya? No el eunuco, el etíope, ¿ya? Vamos a buscarlo Ya. en el etíope de Hechos capítulo 8. Ya, yo soy el etíope. En el desierto voy con la comitiva, van con palmeras ahí, con pluma, abanicándome mis sirvientes, porque obviamente el tesorero de Etiopía no iba a andar solo, ¿cierto? Andaba con una comitiva. Y yo estoy leyendo Moisés, Isaías 53, el rollo. Y yo te pregunto a ti, Felipe Moisés, explícame quién sufrió esto, qué es lo que sufrió este hombre. ¿Qué es lo que sufrió? A ver. Tus palabras, no es necesario que leas cada versículo, sino en tus palabras, lo que tú captaste. Bueno, lo que el siervo sufrió, bueno, fue la muerte en lugar de su pueblo por sus pecados. Eso. No sé qué. Sufrió hasta la muerte en lugar de su pueblo por sus pecados. Eso. No sé qué más podría decir. Muy bien, sufrió hasta la muerte. Aunque si uno lee bien Isaías 53, hay una descripción exhaustiva de todo este sufrimiento. Pero sí, está bien, él sufrió hasta la muerte. Gracias, hermano. La ira de Dios. Gracias, hermano Felipe Moisés. Hermana Vidalia, ¿cómo Él lo sufrió, yo ¿Sí? pienso que sufrió la ira de Dios, ¿verdad? Muy bien, porque el texto dice, cargó en él Ajá. Jehová el pecado de todos nosotros. Así que efectivamente Dios carga el juicio, el castigo. Muy bien, hermana Vidalia. ¿Quién más me ayuda con la segunda frase? ¿Cuál fue el resultado de su sufrimiento para su pueblo? Una cosa lo que él sufrió y otra que usted me explica a mí. Otra vez, yo soy el etíope. Ya, yo entiendo que él sufrió, que fue desfigurado, que no lo estimamos y sufrió hasta la muerte, entre los impíos, etc. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál fue el resultado de tanto sufrimiento? ¿Quién me lo explicaría? Alguien que no sea Moisés ni la hermana Vidalia que ya respondieron. Pastor. Hermano Manuel. Pueden ser muchas respecto al texto, pero yo creo que yo le diría a usted, el etíope, le diría que él, como dijo hermano Moisés y la hermana Vidalia, que él recibió el castigo, la ira de Dios, y como resultado de eso, usted podría obtener la reconciliación y la paz con Dios. Bien, muy bien. Entonces, si yo le preguntara a usted como el etíope y usted, Felipe, me dice, bueno, todo esto lo sufrió como, ¿para qué? Para la reconciliación. ¿Y qué más dijo? ¿Qué otro concepto? Y obtener la paz con Dios. Muy bien, que aparece ahí también, ¿cierto? La paz. Perfecto. Ahora, hay muchas maneras de resumir y de contar esto, pero gracias, hermano Manuel, ahí por decir parte de este resultado, que es lo que también nos dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En una de sus cartas, alcanzar reconciliación. Aquí Consuelo dice en el chat, dice el resultado de su sufrimiento resultó en beneficio de su pueblo, ¿ya? Obviamente una multitud de beneficios que podríamos mencionar. Gracias, hermana Consuelo. Ya, sigamos. Aquí vemos la respuesta de nuestros autores. El siervo sufrió la ira de Dios por los pecados del pueblo de Dios, como lo mencionó la hermana Vidalia. El siervo sufre la ira de Dios. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo de Dios. Entendiendo el pueblo de Dios como aquellos que se arrepienten y creen. ¿Ya? Yo entiendo por qué los autores responden esto y por qué no ponen por los pecadores o por los pecados del mundo, porque tienen cierta soteriología un poquito hacia el calvinismo, ¿ya? Así que obviamente nosotros diríamos que el siervo sufrió la ira de Dios por los pecados y por los pecadores finalmente, pero específicamente por aquellos que han creído y se han arrepentido y que forman el pueblo de Dios. Su sufrimiento físico fue la expresión externa de soportar la ira de Dios por los pecados de muchos, como dice versículos 10 y 12, y llevar el pecado como sustituto le costó la vida.
algunos de ustedes también lo mencionaron. El resultado, ¿cuál fue para el pueblo de Dios? Es que son declarados justos a la vista de Dios, como dice el versículo 11, ¿cierto? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y, como dijo también hermano Manuel, se les da la paz con Dios. Como dice el versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, a través del sufrimiento del siervo, del Mesías, del Cristo, el pueblo de Dios es perdonado, reconciliado con Dios, restaurado a una relación correcta con Dios y sanado de los efectos del pecado. ¿Y por qué, hermano, hay que interpretarlo así acá? Porque muchas veces se toman este versículo que Él llevó nuestras enfermedades para decir que efectivamente parte del sacrificio de la cruz fue para sanarnos de toda enfermedad. Entonces ahí surge la pregunta lógica, bueno, y si yo soy cristiano y todos los que estamos acá, ¿cómo es que entonces los cristianos se enferman si Cristo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz? Entendemos entonces que no son las enfermedades físicas, sino que cuando habla de sanidad está hablando de restauración. De restauración, si no el apóstol Pablo nunca habría sufrido estos problemas a su vista, ni Timoteo se habría enfermado de su guatita, si efectivamente toda enfermedad fue llevada en la cruz. Así que entendemos acá el beneficio para el pueblo. El pueblo de Dios es perdonado, es decir, solo aquellos que creen y se arrepienten, ¿ya? Reconciliado con Dios, restaurado a una relación correcta con Dios y sanado o restaurados de los efectos del pecado. Debido a que este texto apunta con tanta claridad a la crucifixión de Jesús, este pasaje nos proclama el corazón del Evangelio. ¿Ya? Un muy buen ejercicio de evangelismo es predicar el Evangelio desde Isaías 53. Es como si tuviésemos todos los puntos del Evangelio, los tenemos acá. El Dios que es justo, el Dios que es santo, el hombre que es pecador, y usted puede descubrirlo ahí en los versículos de Isaías 53, Cristo, quien es el siervo sufriente, toma nuestro lugar y gana estos beneficios eternos y espirituales para este pueblo que se arrepiente. Así que, y aquí entramos ya a algo un poquito más doctrinal, se puede resumir la enseñanza de este pasaje, Isaías 53, acerca de la muerte de Jesús en estas palabras: expiación penal sustitutiva. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase o esta denominación? Hermanos de la iglesia, todos deberían levantar la mano porque siempre yo la he enseñado varias veces, pero entiendo que no se acuerden, ¿ya? Pero generalmente uno le pone más énfasis cuando está en los seminarios o institutos. ¿Cómo le llaman los teólogos a lo que describe Isaías 53 y otros pasajes también del Nuevo Testamento, que la muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva o fue una muerte expiatoria? ¿Y cómo se le llama a este conjunto de enseñanza? La expiación penal sustitutiva. Y vamos a verlo, explicarlo de estas tres maneras que usted lo tiene en sus apuntes, ¿ya? Yo simplemente lo estoy desplegando acá. De manera muy simple, hermanos, porque en un libro de teología hay páginas para hablar de la expiación, pero aquí de manera muy simple para usted y para mí, cuando hablamos de expiación, decimos que Jesús derramó su vida como una ofrenda por el pecado. Aquí hacemos alusión a las ofrendas y los sacrificios del antiguo pacto, del sistema levítico. ¿Usted ha leído eso, cierto? El Antiguo Testamento. Dios estableció por medio del tabernáculo, por medio del sacerdocio levítico, por medio de todos estos sacrificios de animales cruentos, es decir, se les mataba, se derramaba su sangre en el altar,
palominos, palomas, corderos, becerros, terneros. Recuerdo alguna vez mi hermana Vanessa me preguntaba, ¿cierto?, por el macho cabrío. ¿Te acuerdas, Vanessa, de estos dos animalitos que uno se mandaba para el desierto, fuera del campamento, y otro se mataba? Bueno, de eso está hablando la palabra expiación. Es decir, para el judío, para el israelita, esto estaba en su ADN. La palabra expiación o el chivo expiatorio, ¿se recuerda esta frase muy también de nuestro lenguaje todavía, verdad? El chivo expiatorio, que era el chivo, el animal que se le carga todas las culpas y lo matan o lo tiran fuera, porque el chivo expiatorio carga, toma todo esto. Bueno, esto significa expiación, que Cristo derramó su vida como una ofrenda por el pecado. Es decir, cuando los israelitas llevaban su corderito, como por ejemplo el de la muerte de los primogénitos, o posteriormente, como sucede en el sistema levítico, un becerro, el israelita llevaba este animal al tabernáculo, al templo. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Lo mataba, derramaba su sangre y hacía una ofrenda por el pecado de esa persona. Y el pecado del pueblo de estas personas eran expiados. A eso se refiere. Y esto es lo que hizo Cristo con su vida, es una ofrenda por el pecado. Él, el siervo, hizo expiación por nuestros pecados, hizo una ofrenda por nuestros pecados, cubriendo nuestros pecados por medio del perdón y haciéndonos uno con Dios, donde antes hubo enemistad. Por medio de la expiación de Cristo, su muerte expiatoria, ahora hay paz, que es lo que habla la reconciliación. Es decir, y yo creo que la próxima semana les voy a traer un gráfico, es decir, todo lo que éramos, aquí está la cruz de Cristo, ¿ya? Aquí está la cruz de Cristo, me estoy persinando, ¿verdad? Ahí, en un lado está todo lo que éramos antes, y al otro lado de la cruz todo lo que ahora somos. Es decir, antes éramos enemigos y ahora somos amigos. Donde antes no había enemistad, ahora hay reconciliación. ¿Qué es lo que logró esto? La muerte expiatoria de Cristo. En su muerte vicaria, es decir, la muerte en nuestro lugar, Jesús satisfizo, cumplió plenamente las demandas de la justicia de Dios. Es decir, Dios demanda por el pecado muerte. ¿Ya? La paga del pecado es muerte. Recuerde cuando Dios le dice a Adán, el día que tú comas de este fruto, el día que tú desobedezcas, vas a morir. Entonces, la demanda de la justicia de Dios es el pago, que es la muerte. ¿Y qué es lo que hizo Cristo con su muerte vicaria? Es decir, al morir en nuestro lugar, que es lo que significa vicario, cumplió las demandas de la justicia de Dios en Cristo. Es decir, Cristo cumple la justicia de Dios en la cruz. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué resultado? Para que todos los que acudan a Él con fe sean declarados justos a los ojos de Dios, aceptados por Dios, reconciliados con Dios y obtengan vida eterna. ¿Ya? Y yo les voy a rogar que lean esto en sus apuntes, aunque obviamente un cuadro chiquitito, pero lea estos PDF y trate de entender, hermano, esto está muy simple. Ya yo le iba a mostrar, pero por tiempo no puedo. Todo lo que los tratados, los libros teológicos, aquí tengo uno, le iba a mostrar otros también aquí en PDF, son páginas y páginas para hablar de la expiación. Pero obviamente uno no predica con libros teológicos, uno predica con el Evangelio, y Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Y eso, hermanos, mire, quiero saltarme acá y quiero mostrarle al tiro para explicarles este pasaje. Se los voy a compartir. Permítame la libertad de salirme de mis apuntes. Ya aquí tenemos la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Están viendo la Biblia o no al frente? Ya.
Bien, aquí está este maravilloso texto que a mí me encanta, que es el ministerio de la reconciliación. Ya dice, aquí está, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, lo que ha estado hablando antes el apóstol Pablo. ¿Quién nos reconcilió? Es Dios quien nos reconcilia, no es el hombre, ¿ya? Todo esto proviene de Dios, Él es el sujeto. ¿Cuál es el verbo del sujeto? Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo o por medio de Cristo. Y nos dio a nosotros, los reconciliados, el ministerio de la reconciliación. Algunos han dicho esto, ¿de qué trata el evangelismo? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. De manera muy simple. Aquí no es un hombre perfecto mirando en menos a un imperfecto y diciéndole cómo lograr salvación. No, somos los reconciliados a los cuales se nos dio el ministerio de la reconciliación. Sigo, versículo 19 de 2 Corintios 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los pecadores redimidos, y eso yo lo agrego obviamente, la palabra de la reconciliación. Así que, en consecuencia, como conclusión, usted y yo, los redimidos, los reconciliados, somos embajadores en nombre de Cristo, somos representantes. Aquí hay un reino que es el cielo, el reino de Dios, Él es el rey, está Cristo el rey a su mano derecha, y Él abrió una embajada en la tierra, y esa embajada es la iglesia, usted y yo. Y nosotros como miembros de la iglesia somos embajadores en nombre de ¿quién? Del gobernante supremo que es Dios y Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y aquí está, hermanos, versículo 21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Generalmente nosotros lo leemos así, por nosotros lo hizo pecador. No leemos bien. No, y Jesucristo nunca fue pecador. Hermano, el sentido acá en la mente del apóstol Pablo y la frase, como lo dice en el griego, es que por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Hermano, jamás podemos decir que nuestro santo Señor Jesucristo, quien fue sin mancha, sin pecado, totalmente perfecto, humanamente perfecto, en algún momento Él fue pecador. Eso, hermanos, es una herejía y una interpretación muy peligrosa. Ahora yo se lo estoy aclarando y le estoy enseñando. ¿A quién no conoció pecado? Cristo, por nosotros Él lo hizo pecado, lo hizo ofrenda por el pecado. Es decir, Cristo mismo fue la ofrenda, como lo dice después el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 8, capítulo 9, habla de que Él mismo entró en el lugar santísimo, celestialmente hablando. Él mismo fue el sumo sacerdote y él mismo fue la ofrenda. Él mismo fue el cordero por nuestros pecados. 2 veces dice Juan el Bautista en Juan capítulo 1. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Si usted quiere seguir estudiando ahí, usted puede leer alguno de los libros de teología. Bien, sigo con la frase. Ya falta poquito. Penal, recuerde, expiación o sustitución penal expiatoria. ¿Qué significa penal en nuestra frase? La muerte de Jesús pagó el castigo o la penalidad por los pecados de su pueblo. Dios castigó a su hijo como si él fuese el culpable de los pecados de sus hijos. ¿Entiendo, no? Es decir, Cristo llevó la penalidad, llevó la culpa de nuestros pecados. Y eso es la muerte. Y además la separación de Dios. Por eso es que en ese momento en la cruz dice Cristo, Eloí, Eloí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre, que es 3 veces santo, tiene que separarse de su Hijo. Y recuerde que separación es muerte. Por lo tanto, Cristo fue separado de su Padre, de aquel que estuvo unido desde la eternidad pasada en amor,
hasta la eternidad futura. Y Él murió físicamente, pagó la penalidad, pagó la pena y la culpa de nuestros pecados. ¿Y qué significa sustitutiva? Que en la cruz Jesús murió en lugar de su pueblo. Fue un sustituto. Él sufrió para que ellos no sufrieran. Fue castigado para que nosotros pudiésemos ser sanados y reconciliados con Dios. Fue considerado culpable mientras que ellos fueron considerados justos. Este es el corazón del Evangelio. Jesús sufrió la ira de Dios en la cruz para que todos nosotros, los que en Él confían, seamos justificados y declarados justos, es decir, considerados justos por Dios por la fe solamente. Ya, todas estas frases, todas estas palabras, usted las tiene en sus apuntes, ya, las tiene, puede leerla, analizarla, están escritas en un lenguaje muy sencillo para que todos podamos entender. Así que esto significa la frase, como les dijimos, yo le dije al principio, lo que enseña Isaías 53 es la expiación penal sustitutiva, es decir, que la muerte de Cristo fue una expiación, una ofrenda por el pecado para pagar la penalidad de nuestro pecado en nuestro lugar o tomando nuestro lugar.